Hola, espero estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a Ágora del Conocimiento. El día de hoy vamos a realizar un problema bien interesante sobre teoría de números, criterios de divisibilidad. Dice así: sea ABC un número natural de tres cifras con A distinto de cero. Sea n igual a ABC, es decir, el número formado por esos dígitos. Use criterios de divisibilidad para probar que n es divisible por 7 y 13. Entonces vamos a ver cuál va a ser el plan de acción que vamos a seguir. Entonces, para dar la solución al problema, primero vamos a deducir los criterios de divisibilidad del 7 y el 13. Y una vez tengamos esto listo, pues vamos a analizar la divisibilidad del número formado por los dígitos ABC. Entonces comencemos con la deducción del criterio de divisibilidad del 7, ¿sí? Entonces, antes de nosotros empezar con la deducción del criterio de divisibilidad, vamos a tener en cuenta algunas cositas, ¿sí? Miremos que cualquier número n se puede escribir de esta forma, ¿sí? Como un compendio pues de dígitos. Estas son las unidades, estas son las decenas, las centenas, unidades de miles, decenas de miles, centenas de miles o de millares, ¿cierto? Así sucesivamente. Eso representa pues los dígitos del número. Este número n se puede escribir de esta manera, ¿sí? Pero reinterpretando al número n en términos de sus valores posicionales, ¿sí? Yo también lo puedo escribir así. N sería igual a un A sub 0, que serían las unidades, más 10 veces, que son las decenas, por el número de decenas que tiene, que sería A sub 1, más 10 a la 2, que sería 100, que es el número de centenas, por A sub 2, que es el número de centenas que representa pues el número, y así sucesivamente hasta llegar a un 10 a la n por A sub n, ¿sí? Dependiendo pues del caso en el que estemos. Resulta que yo aquí, si excluyo al término A sub 0, puedo sacar factor común 10. Todos estos términos de acá tienen en común al número 10, ¿sí? Entonces yo puedo escribir al número n así: n es igual a 10 por, aquí si saco como factor común 10, me queda 10 a la n menos 1 por A sub n, aquí 10 a la n menos 2 por A sub n menos 1, aquí 10 a la n menos 3 por A sub n menos 2, aquí sería 10 a la 2 dividido 10, pues sería 10 por A sub 2, aquí 10 sobre 10 pues sería 1, como lo saqué de factor común, pues entonces aquí me queda simplemente A sub 1, más este término A sub 0 que lo dejé pues solito. Hice como un factor común por agrupación, por decirlo así. Observemos que este número de acá, todo este número, lo que me va a representar es el número de decenas contenidos en el número, ¿sí? Entonces, a ese número lo voy a llamar d, y por lo tanto voy a concluir que cualquier número n yo lo puedo escribir como 10d más un A sub 0, ¿sí? 10d más A sub 0. Cualquier número n yo lo puedo escribir de esta manera. Y sobre esta forma de escribir al número n es que yo voy a razonar para deducir el criterio de divisibilidad del 7 y del 13 también. Entonces ahora sí. Entonces sabemos que cualquier número n lo puedo escribir como 10d más A sub 0. Entonces para nosotros deducir criterios de divisibilidad del 7 y el 13, ¿sí? Lo que tenemos es que pensar, y de hecho de cualquier número, lo que tenemos es que buscar en la tabla de ese número, en este caso el 7, cuál es el menor múltiplo que es mayor o menor a un múltiplo de 10. En este caso sería mayor o menor a un múltiplo de 10 en una unidad. Me faltó aclarar eso. En este caso sería 7 por 3, que es 21, ¿cierto? 10 por 2 es 20, entonces 21 difiere en 1 a un múltiplo de 10. Entonces vamos a decir que 21 yo lo puedo escribir como 10 por 2 más 1, ¿sí? 10 por 2 más 1. Tengamos muy en cuenta este 2 de acá, ¿sí? Porque siempre que vamos a construir o demostrar un criterio de divisibilidad vamos a utilizar este truquito, ¿sí? Este truquito viene de un teorema, por decirlo así, que demostró el profesor Grimaldo Oleas Liñán en su tríptico de aritmética,
que es el criterio general de divisibilidad, ¿sí? Entonces uno va a definir un número S. ¿Y ese número S cómo va a estar formado? Va a estar formado por D, que son las decenas de un número. En este caso, si aquí es más, en el valor de CS sería D menos este número de acá, que sería 2 por A sub 0. Sé que suena muy extraño, pero en la demostración vamos a definir un S, que ese S simplemente es igual a un D, que serían las decenas contenidas en un número, menos este número de acá. Siempre va a ser este número de acá 2 veces A sub 0. Aquí es menos porque se le cambia el signo, ¿sí? Si aquí fuera, en lugar de más sería menos, pues aquí tendría que haber más. Pero en este caso, como aquí está más, aquí ponemos menos. Entonces definimos a S como la diferencia entre las decenas menos 2 veces las unidades. En este caso, pues, porque este numerito de acá es 2. Entonces es D menos el numerito que nos queda acá por A sub 0. Listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a razonar sobre este número. Entonces nosotros al razonar sobre este número lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a intentar formar a n, que recordemos que n es 10d más A sub 0, y al mismo tiempo vamos a formar ese múltiplo que del 7 que formamos al principio, que sería 21, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es necesitamos que nos aparezca un 10d, ¿sí o no? Entonces vamos a multiplicar ambos lados de esta igualdad por 10. Entonces nos queda 10s por 10 por d menos 2 A sub 0. Este 10 por propiedad distributiva, entonces se distribuye en esta diferencia y me queda que 10s es igual a 10 por d menos 20 por A sub 0, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya estoy casi que formando el número n. ¿Qué me falta para que me aparezca el número n? Sumar en ambos lados de la igualdad A sub 0, ¿sí? O en este caso, miremos una cosa. ¿Qué me falta aquí para formar el número n? Ya dijimos sumar A sub 0. Pero ¿qué me falta aquí para formar el 21 o el menos 21? ¿Sí? Porque cualquiera de los dos nos sirve. Restar menos A sub 0. Porque menos 20 A sub 0 menos A sub 0 sería menos 21 A sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar un 0 muy curioso. ¿Y cuál es ese 0 muy curioso? Menos A sub 0 más A sub 0. Miremos que si yo a 10d menos 20 A sub 0 le sumo menos A sub 0 más A sub 0, no estoy alterando la igualdad. ¿Por qué? Porque sería como sumar 0, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es asociar 10d con A sub 0 y menos 20 A sub 0 con menos A sub 0. Entonces nos va a quedar así. 10s es igual a 10d más A sub 0, asocié este con este, más asociar este con este, menos 20 A sub 0 menos A sub 0. Listo. ¿Y este número cuál es? N, ¿sí o no? Como lo habíamos escrito al principio. Entonces nos va a quedar 10s es igual a n menos 21 A sub 0, porque menos 20 A sub 0 menos A sub 0 sería menos 21 A sub 0, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, este n que está sumando acá lo vamos a pasar al otro lado a restar, y nos va a quedar 10s menos n, y aquí este menos 21 por A sub 0 lo vamos a representar en términos del 7, ¿cierto? ¿Cómo así que en términos del 7? Pues sí, que un factor sea 7. En este caso, pues menos 21 por A sub 0 lo puedo expresar como menos 7 por 3 A sub 0, ¿cierto? 7 por 3 menos 21, y menos 21 por A sub 0 sería menos 21 A sub 0. Ahora, a mí no me conviene tener en esta igualdad de acá a la n negativa, entonces voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces me va a quedar n positiva, me va a quedar 10s negativo, y este lado de acá, pues menos por menos sería más, me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar así, n positivo menos 10s, aquí multipliqué por menos 1, cambian los signos, igual a, aquí multiplicar por menos 1 se me vuelve positivo, igual a 7 por 3 A sub 0, ¿sí? Entonces vamos a poner mucho cuidado a esto.
aquí podemos aplicar una definición de congruencia modular, ¿cierto? ¿Qué me dice la congruencia modular? Dos números son congruentes módulo algo si ese módulo o ese algo divide a la diferencia de esos números. En este caso, mire que n menos 10s yo lo puedo escribir como 7 por un entero, ¿cierto? Eso quiere decir que 7 divide a n menos 10s por la definición de divisibilidad. Entonces yo podría decir que n es congruente con 10s módulo 7, ¿sí? Bueno, a partir de aquí nosotros ¿qué podemos decir? Recordemos la definición de congruencia. Dos números son congruentes bajo cierto módulo si dejan el mismo residuo al ser divididos por ese módulo. Luego, si 7 divide a n, es decir, si yo al coger a n y lo divido entre 7 me va a dar residuo 0, es decir, 7 divide a n, entonces necesariamente tiene que dividir también a 10 por s. Por eso es que se crea esta doble implicación. 7 divide a n, sí, solo si 7 divide a 10 por s. Ahora, quedémonos pensando una cosa. Por ejemplo, miremos lo siguiente. Yo tengo por ejemplo, yo tengo a 70. ¿Sí o qué? Sabemos que 7 divide a 70. Pero yo a 70 lo puedo escribir como 10 por 7. ¿Cierto? Miremos que 7 no divide a 10. ¿Sí o no? Pero 7 necesariamente sí divide a 7. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tenga, como en este caso yo sé que 7 divide a 10 por s. Pero resulta que el máximo común divisor entre este número que es 7 y 10 es 1, es decir, no tienen divisores comunes. ¿Eso qué implica? Que para poder que 7 divida a 10 por s, necesariamente tiene que dividir a s. ¿Sí? Ese es el lema de Euclides. Solo que yo solo les quería como no decir que es el lema de Euclides de entrada, sino mostrar un poquito más, como más aplicado. ¿Sí? 7 divide a 70, 70 es 10 por 7. Mire que el máximo común divisor entre 7 y 10 es 1. Entonces, para poder que 7 divida a 70, necesariamente 7 tiene que dividir a 7. Y es verdad, ¿sí? Entonces, dado que el máximo común divisor entre 7 y 10 es 1, entonces, en virtud del lema de Euclides, ¿yo qué puedo decir? Que si 7 divide a 10 por s, necesariamente 7 divide a s. Ay, ¿qué era lo que nos decía s? S era igual a el número de decenas menos 2 veces el número de las unidades. Entonces podemos crear un criterio de divisibilidad que va a ser el siguiente. Un número natural es divisible por 7 si y solo si al restar el número de decenas contenidos en él 2 veces el dígito del mismo, de las unidades del mismo, perdón, el resultado es múltiplo de 7. Entonces si yo cojo el número, miro cuántas decenas tiene y le resto 2 veces el dígito de las unidades. Si ese número es divisible por 7, yo puedo decir que el número original es divisible por 7. Ese es el criterio de divisibilidad del 7. Entonces, siguiendo este mismo razonamiento, vamos a deducir un criterio de divisibilidad del 13. ¿Sí? Entonces, ahora ya vamos a arrancar de que un número cualquiera n, yo lo puedo escribir como 10d más a sub 0. Entonces, ahora voy a buscar un múltiplo de 13 que difiera en una unidad y un múltiplo de 10. Miremos que es 13 por 3. 13 por 3 es 39. Entonces 39 yo lo puedo escribir como 10 por 4, 40, menos 1, que sería 39. ¿Cierto? Entonces en este caso S, ¿qué va a ser? S va a ser igual al número de decenas. En este caso, como es menos, quedaría más este numerito que nos queda aquí, que sería en este caso 4 por A sub 0. Entonces miremos que S es igual a D, número de decenas, más 4 veces A sub 0. ¿Sí? Siempre que estamos deduciendo criterios de divisibilidad, nos vamos a pensar, ¿cuál será el múltiplo de ese número que difiera en una unidad del número 10? Lo escribo de esta manera, ¿sí? Sea con más acá o sea con menos, dependiendo del caso.
Y ya simplemente hago esto. Al número de decenas le voy a sumar o restar, en este caso sumar porque aquí es un menos, el numerito de acá, que en este caso sería 4, por las unidades del número. O sea que S sería igual a D más 4 sub 0. Listo. Mire que desde aquí se gesta el criterio de divisibilidad, ¿cierto? Es que de hecho lo que estamos probando es que aquí ya vamos a empezar a probar que si 3 se divide a n, entonces 3 se divide a s, ¿sí? Eso es lo que vamos a probar básicamente. Pero entonces tenemos que construir este s de acá. Entonces ahora sí vamos a hacer casi que los mismos pasos. S es igual a d más 4 sub 0, vamos a multiplicar por 10 a ambos lados. Nos queda 10 por s igual a 10 por d más 4 sub 0. En este caso este 10 distribuye, entonces me queda 10s igual a 10d más 40 sub 0, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿qué nos falta para formar a n en este lado de la igualdad? A 10d sumarle a sub 0. ¿Y qué nos falta para formar el 39? Aquí con 40 por a sub 0. Restar a 40 sub 0 menos a sub 0. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el mismo truco. Vamos a sumar un 0 muy interesante. Entonces en este caso nos quedaría 10 por s es igual a 10 por d más 40 sub 0. Pero entonces vamos a sumar menos a sub 0 más a sub 0, que sería pues sumar un 0 muy curioso. Entonces aquí vamos ahora sí a asociar. Entonces va a quedar 10 por s igual a 10 por d más a sub 0 más 40 sub 0 menos a sub 0, ¿sí? Entonces recordemos que 10 por d más a sub 0 simplemente es n, entonces nos va a quedar 10 por s igual a n, y 40 sub 0 menos a sub 0 sería 39 a sub 0. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Este n lo vamos a pasar a este otro lado a restar, entonces nos va a quedar 10s menos n igual a menos 39 por a sub 0, y menos 39 por a sub 0 lo vamos a expresar donde uno de los factores sea 13. Entonces esto lo podríamos expresar como menos 13 por 3 por a sub 0, ¿sí? Menos 13 por 3 menos 39, y menos 39 por a sub 0 sería menos 39 a sub 0. Aquí vamos bien. Ahora esta igualdad la vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces nos va a quedar, este 10s nos queda negativo, este n nos queda positivo, entonces nos queda n menos 10s, y este menos 13 por 3 a sub 0 nos va a quedar positivo, pues porque menos por menos es más. Entonces nos queda 13 por 3 a sub 0. Listo. Entonces aquí ya podemos pensar en la definición de congruencia. Entonces por lo que dijimos ahorita, yo puedo decir que n es congruente con 10s módulo 13. ¿Por qué? Porque n menos 10s es divisible por 13, aquí se ve. Y por definición de congruencia, los números son congruentes bajo cierto módulo si ese módulo divide a su diferencia. En este caso, pues, podemos deducir que n es congruente con 10s módulo 13. Ahora sí, ¿nosotros qué podemos decir acá? Bueno, si n es congruente con 10s, quiere decir que dejan el mismo residuo cuando son divididos por 13. Yo necesito que ese residuo sea 0. Entonces ahora sí, si 13 divide a n, sí, solo sí, 13 también divide a 10 por s. Pero vuelve y juega. Nosotros sabemos que 13 divide a 130, ¿cierto? Porque 130 es 10 por 13. Pero resulta que 13 y 10, su máximo común divisor es 1. Necesariamente, si 13 divide a 130, es porque 13 debe dividir a 13. Y eso es verdad. Entonces, aplicar nuevamente el lema de Euclides. Dado que el máximo común divisor entre 13 y 10 es 1, entonces, en virtud del lema de Euclides, ¿yo qué puedo decir? Que si 13 divide a 10s, necesariamente 13 divide a s. ¿Sí? ¿Y qué es s? Las decenas más 4 veces las unidades. O sea que ¿cuál va a ser el criterio de divisibilidad del 13? Va a ser el siguiente. Un número es divisible por 13 si y solo si, al sumar al número de decenas contenidas en él 4 veces el dígito de las unidades del mismo, el resultado es múltiplo de 13. Ese es uno de los criterios, realmente pueden haber muchos, ¿sí? Uno puede jugar creando su propio criterio, simplemente siempre buscar un número que sea múltiplo, en este caso pues del 13 o 7 anteriormente, que difiera en una unidad de un múltiplo de 10 y hacer el mismo razonamiento. Y uno puede encontrar distintos criterios de divisibilidad, no hay un único.
¿sí? Entonces ahora, ya que dedujimos los criterios de divisibilidad del 7 y el 13, ahora sí podemos razonar para resolver el problema, ¿sí? Porque en el fondo de lo que se trata el problema es aplicar los criterios de divisibilidad del 7 y del 13 al número n, a ese número n que es formado por ABC. ABC, es decir, es un número que tiene 6 dígitos, 6 cifras. Bueno, entonces aquí pues tenemos lo siguiente. Entonces definimos sea n igual a ABC, ABC con a distinto de 0, como nos había dicho el problema. Entonces tenemos que encontrar la manera de probar que n es divisible por 7 y 13, ¿sí? Pero antes de hacer eso vamos a mirar alguna cosa muy interesante. N es un número de 6 cifras, ¿sí? Entonces observemos lo siguiente. Con un ejemplo, ¿cómo puedo expresar 250.667 en términos de sus valores posicionales? Es decir, en términos de sus unidades, sus decenas, sus centenas, sus unidades de millares, sus decenas de millares y sus centenas de millares. Entonces veamos lo siguiente. Yo a 250.667 lo puedo escribir de la siguiente forma. Como 7 por 1, que serían pues sus unidades, más 6 por 10, que serían sus centenas, sus decenas, perdón, más 6 por 100, que serían sus centenas, más 0 por 1000, que serían sus unidades de millares, más 5 por 10.000, que serían sus decenas de millares, y más 2 por 100.000, que serían ¿qué? Sus centenas de millares, ¿cierto? Entonces miremos que aquí serían 200.000, ¿cierto? Aquí serían 50.000, lleváramos 250.000, aquí sería 0, ¿sí? Aquí sería 600, entonces llevaríamos 250.600. Aquí sería 60, lleváramos 250.660, y más este 7 de aquí sería 250.667, ¿sí? Entonces miremos que este número yo lo puedo escribir así, ¿sí? Pero ahora, aún más profundo, miremos lo siguiente. ¿Cuántos? Vamos a contar los ceros que hay acá. Aquí solo hay un 0, o sea que sería, este 10 lo puedo escribir como 10 a la 1. Aquí hay 2 ceros, este 100 lo puedo escribir como 10 a la 2. Aquí hay 3, este 1000 como 10 a la 3. Acá hay 4, este 10.000 como 10 a la 4. Y acá hay 5, este 100.000 como 10 a la 5. Entonces, yo 250.667 lo puedo escribir como 2 por 10 a la 5, más 5 por 10 a la 4, más 0 por 10 a la 3, más 6 por 10 a la 2, más 6 por 10, más 7. ¿Sí? Eso funciona para cualquier número de 6 cifras. Entonces ahora, en lugar de yo escribir 2, 5, 0, 6, 6, 7, lo que voy a hacer es que escribir ABC, ABC. Entonces yo a n lo puedo escribir como a por 10 a la 5, más b por 10 a la 4, más c por 10 a la 3, más a por 10 a la 2, más b por 10, más c. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar una serie de propiedades de los números reales acá para simplificarnos demasiado el problema. Y ahí está lo bello de la teoría de números. Es definitivamente hermosa porque este problema se nos va a reducir de una manera impresionante que uno no cree al principio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí vamos a asociar A con A, B con B y C con C. Listo. Entonces aquí nos quedaría básicamente que n es igual a A por 10 a la 5 más A por 10 a la 2 más B por 10 a la 4 más B por 10 más C por 10 a la 3 más C. Listo. Entonces ahora, este n, yo aquí A lo puedo sacar como factor común y me queda A por 10 a la 5 más 10 a la 2. Aquí B, entonces me va a quedar B por 10 a la 4 más 10. Aquí C y me va a quedar 10 a la 3 más 1. ¿Sí? Entonces miremos que 10 a la 3 más 1 sería 10 a la 3, que es 1000, 1000 más 1. ¿Sí? Ahora sí, 1000 más 1, que sería 1001. Ahora miremos aquí el factor de B. Sería 10 a la 4 más 10. 10 a la 4 es 10.000. O sea que aquí sería, ¿qué? 10.010. Y aquí 10 a la 5, que sería 100.000, ¿sí? Y 10 a la 2, que sería 100, entonces sería 100.100, ¿sí? Entonces este número n yo lo puedo escribir como A por 100.100 más B por 10.010 más C por 1001. Y miremos lo siguiente. Miremos que 1001 está aquí como factor en C, pero también está como factor en B y como factor en A. Porque si yo multiplico a 1001 por 10, obtengo 10.010, simplemente agregarle un 0.
Y si multiplico a 1001 por 100, obtengo 100.100. Es simplemente agregarle dos ceros acá, ¿sí? Ah, eso está muy interesante, porque entonces yo puedo escribir a n como a por 1001 por 100 más b por 1001 por 10 más c por 1001. Y aquí puedo sacar factor común 1001 y me va a quedar que n es igual a 1001 por 100a. Sí, pues al sacar 1001 de acá, pues me queda a por 100, que es lo mismo que 100a. Aquí al sacar factor común 1001 me queda b por 10, que es lo mismo que 10b. Y acá pues al sacar factor común 1001 me queda c. Ah, y entonces ahora n es igual a 1001 por 100a más 10b más c. ¿Eso qué quiere decir? Que n es divisible por 1001. Que n es divisible por 1001. Y eso es poderosísimo, porque es que me vuelve el problema muy sencillo. Ahora, si yo quiero probar que 7 y 13 dividen a n, me basta comprobar que 7 y 13 dividen a 1001. ¿Por qué? Porque 1001 es un factor de n. Listo. Porque mira que lo podemos ver así. Si 7 dividiera 1001, yo a 1001 lo pudiera escribir como 7 por un entero. Y entonces ese entero lo agruparía con este otro entero y me quedaría 7 por un entero. Perdón, entonces ahora 7, yo si tengo que n es igual a 7 por un entero, puedo concluir que entonces 7 divide a n. Lo mismo pasa con 13. Si yo puedo probar que 1001 es igual a 13 por un entero, ese entero lo asocio con este otro entero y me va a quedar que n es igual a 13 por un entero. Y ahora, si 13 divide a 1001, entonces 13 también divide a n, porque n lo escribiría como 13 por un entero. Vea la belleza de la teoría de números. Entonces ahora sí, si n es igual a esto, ¿yo qué puedo decir? En consecuencia, resolver este problema se reduce a probar que 7 y 13 dividen a 1001, básicamente. Entonces ahora, ¿yo cómo pruebo eso? Pues aplico los criterios de divisibilidad del 7 y del 13 a 1001. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aplicamos el criterio de divisibilidad del 7 al número 1001. Entonces, ¿cuál era el criterio? Antes de continuar, el criterio de divisibilidad del 7 era que al número de decenas del número le resto 2 veces el dígito de las unidades. En este caso, ¿cuáles son las decenas de este número? 100. Y el dígito de las unidades, 1. Entonces, a 100 le resto 2 veces 1. Entonces sería 100 menos 2 igual a 98. Todavía es un número muy alto para yo fácilmente saber si es divisible por 7. Entonces, a este número yo le puedo volver a aplicar el criterio de divisibilidad del 7. Entonces ahora, ¿cuál sería el número de decenas de este número? 9 menos 2 veces el dígito de las unidades, que sería 8. O sea que sería 9 menos 2 por 8, sería 9 menos 16, que es menos 7. Ahora sí es más fácil. Claramente, 7 divide a menos 7. ¿Por qué? Porque menos 7 es 7 por menos 1. Entonces 7 divide a menos 7. En virtud del criterio de divisibilidad del 7, tenemos que 7 divide a 1001. Ya probamos que 7 divide a 1001. Y si 7 divide a 1001, en consecuencia, 7 divide a n. Ya probamos que n es divisible por 7. Que eso era lo que nos pedían. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 13. Perdón, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 13. Entonces ahora sí, aplicamos el criterio de divisibilidad del 13 al número 1001. Entonces ahora sí, ¿cuál sería el criterio de divisibilidad del 13? Al número de las decenas le sumo 4 veces el dígito de las unidades. Decenas aquí, 100, unidades 1, o sea que sería 100 más 4 por 1. 100 más 4 sería 104. Todavía es muy difícil para mentalmente decir si es divisible o no por 13. Entonces vuelvo y aplico el criterio de divisibilidad. Al número de decenas, que sería 10, le sumo 4 veces el dígito de las unidades. O sea que sería 10 de las decenas más 4 veces las unidades. O sea que sería 10 más 16 igual a 26. Y claramente 26 es múltiplo de 13, porque 26 es 13 por 2. Ah,
Claramente 13 divide a 26. En virtud del criterio de divisibilidad del 7, tenemos que 13 divide a 1001. Y si 13 divide a 1001, en consecuencia 13 divide a n. O sea que aquí acabamos de probar que el número ABC es divisible por 7 y por 3. ¿Sí? Pero esto no se ha acabado, compañeros y compañeras. Ahora les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Será que n es divisible por 11? Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios y yo estaré atento para que debatamos al respecto. Entonces, ¿qué te propongo? Piensa el criterio de divisibilidad del 11, busca en la tabla del 11 un número que dividiera en una unidad de un múltiplo de 10, ¿sí? Creas a S, recuerda que ese es el número de las decenas, menos o más, dependiendo de cómo hagas la combinación del múltiplo de 11 con, pues expresado en términos de 10. En este caso pues sería 11, que sería 10 por 1 más 1, ¿sí? Como 10 por 1 más 1 es más, pues en el valor de S sería menos, sería D menos, y como es 10 por 1 más 1, entonces el número que va a multiplicar a las unidades sería 1, ¿sí? Entonces me queda D menos A sub 0. Entonces, en este caso S sería D menos A sub 0. Ya te queda probar que si 11 divide a N, entonces 11 divide a D menos A sub 0, ¿sí? Eso era lo que hacíamos, ¿cierto? Lo que hacíamos. Y ahí tienes un criterio de divisibilidad del 11. Y ya aplicar ese criterio de divisibilidad del 11 a 1001 y mirar a ver si lo divide o no lo divide. Bueno, compañeros y compañeras, no siendo más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Me disculpo como por las intromisiones y a veces por la redundancia. A veces suelo explicar más de lo necesario. Es algo en lo que estoy trabajando. Y pues les mando mucha energía, un abrazo. Deseo que tengan un excelente día. Y espero sus comentarios. Espero sus comentarios para que aprendamos mucho juntos. No siendo más, hasta luego, que Isaac Newton siempre los acompañe.